queda y cómo era? ¿Cuántas preguntas juntas? Yapeyú está ubicada sobre el margen derecho del río Uruguay. Mi papá, Juan de San Martín, era ayudante mayor de milicias y fue designado teniente gobernador de la reducción de Nuestra Señora de los Tres Reyes Magos de Yapeyú, con jurisdicción sobre 3 pueblos indígenas, que eran en Santo Tomé, San Borja y La Cruz. En el centro de la plaza había una imagen de la Virgen María, tallada en piedra, por aborígenes. 4 cruces, si mal no recuerdo, una en cada esquina, y sobre las calles circundantes se alzaba la iglesia y el colegio. Al lado en la iglesia, cercanías de la iglesia, si mal no recuerdo, se establecían 16 aposentos sobre el primer patio y 30 sobre el segundo. Estaba formado por la biblioteca, el archivo, las boticas, las aulas. Abu, ¿qué significa Yapeyú? Bueno, Yapeyú tiene mucho significado. En algunos se puede decir, o sea, lo más común que te pueden contestar al hacer esa pregunta es que te contesten fruto que debió nacer en su hora. Pero últimamente se llegó también a la hipótesis que tiene como nombre agua de superficie amarilla. Tenía su oficina y su casa, donde vivíamos allí. Bueno, en ese lugar nací yo. Disfrutábamos de una huerta con naranjos, limones, higueras y muchas plantas de peras, plantaciones de pera. Un jardín enorme, y donde mi mamá, Gregoria Matorra, las cuidaba con mucho cariño y celosamente. En las 40 cuadras del edificio adyacente se encontraba un edificio uniforme donde vivían los guaraníes divididos entre soldados y artesanos. ¿Alguna duda más? ¿Y después cómo fue que estudiaste en España? Bueno, a papá lo mandaron un tiempo a Buenos Aires. Luego se retiró de la carrera militar y decidió llevarnos a España. Para ser más específico, en Málaga. Fui anotado en el colegio de las temporalidades. Concurría a la mañana y a la tarde y recibía clases de lecturas, aritmética, catecismo y latín. Pero no me gustaba mucho, sentía que mi afán por lo militar era más tirante, como dicen ahora. Mi papá debía pagar encima 6 reales, que para ese entonces era mucho dinero, para cubrir mi alimento y mi decencia. ¿Cómo te enseñaron a ser un militar? Bueno, primero nos levantábamos muy temprano, era muy dura la disciplina, y nos enseñaron el uso y la limpieza de armamentos. Y ahí también aprendí a abrir y cerrar barreras, operar puentes levadizos y efectuar reconocimientos de rondas y patrullas. ¿Y tuviste que luchar en España? ¿Cómo te fue? Contra los árabes fue muy favorable para nuestras tropas. En cambio, contra Inglaterra fue un desastre, y contra Francia en algunos momentos. ¿Contra los franceses por qué hablo? En Francia ya había pasado la Revolución Francesa, luego el terror y por último llegó el gobierno de Napoleón Bonaparte, emperador. Se mostró como un hábil político y un eficaz administrador, pero suspendió muchas libertades y tuvo muchos franceses en contra y a favor de su nación militar que él proponía. Napoleón fue revolucionario, despótico, liberador y opresor de los pueblos europeos. Napoleón comenzó a conquistar territorios europeos, pero tenía en contra las monarquías españolas, en este caso que fue la nuestra. ¿Y quiénes eran los reyes de España? El rey Carlos IV en esa época era débil como gobernante e infeliz en su matrimonio con su esposa María Luisa. ¿Por qué luchaste contra los ingleses? Porque Gran Bretaña estaba en pleno desarrollo, la revolución industrial, y necesitaba sí o sí vender sus manufacturas y además obtener materia prima. Y quería tomar otras colonias para así poder vender sus productos.
y no contaba con la fuerza de España, que se oponía inmediatamente. Pero abuelo, si luchaste para el gobierno español, ¿por qué volviste a Buenos Aires? Mira, mi hija, cuando combatí contra los ingleses y los franceses, tuve el placer de conocer hombres con buenos ideales, como los que proclamaba la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Comenzaron a seducirme. Empecé a frecuentar a José Matías Zapiola. Era un marino que había nacido en el Río de la Plata y coincidía con sus ideales de libertad. Una noche me confió que se estaba reuniendo secretamente con unos camaradas, la mayoría éramos de origen americano, con la intención de impulsar la independencia de las colonias. Yo simpatizaba mucho con el movimiento masónico, que desde hace un siglo tenía intensas actividades en Inglaterra, Francia y ahora en España, gracias al iluminismo. Esto de la Ilustración, iluminismo y Revolución Francesa y Revolución Industrial, creo que ustedes dan con el profesor Hipólito y la señora Irma Benítez, ¿no? Sí, dale, abuelo, seguí contando. ¿Les gusta la escuela a ustedes, no? Bueno, no se apuren porque falta mucho y les tengo que contar mucho sobre mi vida, si quieren saber, obviamente. Y este movimiento practicaba el libre pensamiento, la tolerancia sobre la política y lo religioso. Como hacía mi jefe militar y gobernador de Márquez de Solana, el gobernador Márquez de Solana, a quien yo admiré muchísimo. Por eso me resultó atractivo la idea de favorecer la independencia de las colonias americanas. Entonces pedí mi retiro en el ejército español y me dirigí a Londres. Por eso también hoy en día soy mal recordado en España. Después de varias reuniones decidimos abarcar hacia Buenos Aires.